Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más reunidos a través de este medio para tener nuestro tiempo del estudio bíblico en este día. Quiero compartir hoy acerca de un pensamiento bíblico que estuve meditando por unos minutos con el grupo de caballeros en el tiempo de oración de esta mañana. Les dije a ellos que si querían escuchar más amplio lo que iba a compartir, que se comunicaran con nosotros. Soy el pastor Jerónimo Jr. Qué bueno de que estar con nosotros. Saludamos a cada uno de ustedes. Le invito a que tenga su Biblia a la mano, ya sea esta o la Biblia que tenga en su celular o en su tableta donde usted esté leyendo, para que veamos juntos la palabra del Señor. Además, le invito a que comparta este tema que vamos a estar desarrollando. Le puede dar un like y lo puede compartir a sus amigos, amistades, familiares. Sé de que será de mucha bendición para cada uno de nuestras vidas, como lo ha sido para conmigo, como lo fue esta mañana para también con los caballeros. Hoy quiero hablarles acerca del tema de orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. De eso vamos a estar compartiendo hoy. Orando en el Espíritu. ¿Y por qué necesitamos entender esto y hacerlo bien? Bueno, la Escritura es clara. Permítame compartir un versículo que encontramos en el libro de Santiago y que creo que nos debe de entender, nos debe llevar por esta dirección. Cuando oramos en el Espíritu, como dice aquí, estamos orando eficazmente. Y la Escritura dice en Santiago capítulo 5, la oración, la parte final del versículo 16, Santiago 5:16, la parte final dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Usted lo escuchó bien. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que cada uno de nosotros deseamos de que nuestra oración sea eficaz. Cuando estamos hablando de ser una oración eficaz, estamos hablando de ser una oración que funciona, de ser una oración que tiene resultados, de ser una oración en el cual traerá y cumplirá los propósitos de Dios para nuestra vida. Encontramos varios pasajes en las Escrituras donde se nos hace este llamado de orar en el Espíritu. Muchas veces tenemos la tendencia de orar, y está bien, de orar, pero es orar basados en nosotros mismos, es orar basados en mi desesperación. Hay muchos que lo hacen eso, basados en lo que nos rodea. Pero la oración eficaz viene siendo aquella que también nos edifica a nosotros, y también aquella que va a proporcionarnos unos resultados, unas bendiciones altamente maravillosas, no solo en el aspecto en el cual estamos pidiendo, sino también en todo lo relacionado a nuestra vida. Además, Dios nos invita a que entonces usted y yo oremos en el Espíritu. Y vamos a estar viendo unas cuantas cosas. ¿Qué significa? ¿Qué implica de que usted y yo oremos en el Espíritu? Bueno, el versículo que vamos a contemplar, y que de ahí es donde estamos meditando el día de hoy, el pasaje, que es el que escribió el apóstol Pablo. Pablo escribió esto a la iglesia en Éfeso. Y en el capítulo número 6 encontramos este pedido del apóstol. Es más, si usted busca en Efesios capítulo 6, encontrará de que esta parte de las Escrituras donde está hablando el apóstol sobre orar en el Espíritu, tiene que ver con, es parte del llamado que hace también el apóstol, donde nos debemos de poner la armadura de Dios. Y es en esos versículos, en el capítulo 6 de Efesios, es dentro de ese contexto, dentro del contexto del que usted y yo debemos de ponernos la armadura de Dios. Y él toma que el orar en el Espíritu es parte de usted y yo ponernos la armadura de Dios para que podamos estar firmes cuando llegue el día malo, ¿verdad? Entonces, esto es dentro de ese contexto que el apóstol hace ese llamado, y es tan claro. Además, permítame decirle, este no es el único aspecto donde se nos enseña, o donde el apóstol inclusive enseña y pide de que oremos en el Espíritu.
No solo basado, como ya mencioné, en mi deseo, en mi anhelo, en mi necesidad, en lo que estoy pasando. Bueno, leamos el pasaje. Es en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 18 dice de la manera siguiente: orando en todo tiempo, está diciendo Pablo, nuevamente repito, esto es parte dentro del contexto de la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y viene y dice, en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es? Creo que eso es orar eficazmente. Pero Pablo no fue el único que habló sobre esto. Miren el libro de Judas, que contiene nada más un solo capítulo. El versículo 20 dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Creo que es claro. Podría mencionarle muchos otros versículos, pero nos vamos a quedar con esos dos por ahora, donde nos está haciendo esa invitación. Orar en el Espíritu. La pregunta entonces vendría a ser, ¿qué es? ¿Qué implica orar en el Espíritu? Primero, permítame decirle que lo que no es orar en el Espíritu. En primer lugar, no es orar con un espíritu de desesperación. ¿Qué es orar con un espíritu de desesperación? Que usted llega y que está con una angustia y está todo, y usted le pide, Señor, mira, ayúdame, mira este problema, mira esta necesidad, necesito tu rescate ahora. Y obra ahora, en el nombre de Jesús, hazlo ahora y todo. Y si Dios no nos contesta, esa oración de desesperación, estamos más bien queriendo de que Dios obedezca a ese llamado nuestro, que haga lo que estamos pidiendo en ese instante. Y si Dios no lo contesta, nos hemos detenido a pensar, cuando estamos en esos tiempos de desesperación, qué es lo que Dios está tratando de hacer, qué es lo que Dios está llevándonos, por dónde, cuál camino que nos ha estado trazando nos ha llevado. Cuando tenemos un espíritu de desesperación, muchas veces no nos detenemos a pensar en esas cosas. Y eso no es orar en el Espíritu. Lo que no es orar en el Espíritu es no orar usando repeticiones y palabras elocuentes. Hay muchos que practican las oraciones como el Padre Nuestro. Y aunque un tiempo atrás estuvimos viendo, le predicó una serie de mensajes sobre el Padre Nuestro y miramos que Jesús no estaba diciendo necesariamente que debiéramos de decir exactamente esa oración. Nos estaba enseñando algo más profundo. Nos estaba enseñando cómo debemos nosotros de mirar la oración, cómo debemos de orar, qué debe de suceder en nosotros mientras oramos, ¿verdad? Pero muchos han creído de que por las repeticiones, y por eso es que inclusive hay algunas religiones que repiten y repiten y repiten muchas veces algunas oraciones, pensando que por repetirlas 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces van a ser oídos, y que eso es orar en el Espíritu. Jesús advirtió en contra de esto. Es más, dentro del mismo pasaje de el Padre Nuestro, Jesús advierte de que no debemos de hacerlo así, ni tampoco pensar que por nuestras palabras elocuentes vamos a ser oídos. Si es así, entonces no estamos usando al Espíritu Santo. Si nosotros pensamos que por nuestras repeticiones, nuestra oración de repetición y por nuestras palabras que vamos a ser oídos, entonces estamos haciendo a un lado al Espíritu Santo. Y vale más que no hagamos esto, porque si queremos que nuestra oración sea eficaz, entonces el Espíritu Santo debe de estar involucrado en ello. Mira el pasaje en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Jesús dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Que piensan que por su palabrería serán oídos.
Lo que no es orar en el Espíritu, dijimos número 1, no es orar con espíritu de desesperación. Número 2, no es orar usando las repeticiones y palabras elocuentes. Repeticiones, creyendo que ya eso es suficiente. Y lo otro, no es orar para obligar a Dios a que me dé lo que yo quiero. No es orar. No es venir a torcerle, es que vamos a orar, vamos a unirnos y porque Dios va a tener que contestar la oración. En una ocasión escuché a alguien decir estas palabras antes de orar. Dijo esta persona, y no vamos a orar, nos vamos a unir, vamos a clamar para que suceda esto, lo que nos vamos a poner de acuerdo todos nosotros, y no vamos a aceptar un no como respuesta. Yo dije, ¿cómo? No vamos a aceptar un no como respuesta. ¿Y qué si Dios dice no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No es obligar a Dios. No es torcerle el brazo. Primera de Juan. Leemos en Primera de Juan capítulo 5. Mire lo que dice el apóstol ahí mientras él escribe esta carta. Primera de Juan capítulo 5. En el versículo 14 en adelante. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuáles son esas peticiones? Conforme a su voluntad. Alguien pudiera malinterpretar que orar en el Espíritu es orar en lenguas. No necesariamente. Eso no era lo que estaba tratando de enseñar el apóstol cuando nos pidió que oráramos en el Espíritu. Ahora, el orar en el Espíritu sí puede incluir el que usted y yo hablemos en lenguas. Si usted está orando en el Espíritu y de momento comienza a hablar en lengua, no se detenga diciendo, ay, no, porque esto no es... No, hágalo. Hágalo, está bien. Está bien. Pero no quiere decir que una persona que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo no puede orar en el Espíritu. No puede orar en el Espíritu. ¿Por qué entonces? ¿Por qué debemos orar en el Espíritu? Permítame presentarle estos puntos y ojalá les sean de bendición para su vida. Número 1. ¿Por qué debemos de orar en el Espíritu? Coja su Biblia, que vamos a ver vamos a ver estos pasajes que nos enseñan la importancia de orar en el Espíritu. Número 1. Porque usted y yo no sabemos cómo pedir. Sí, me escuchó bien. Sí, usted escuchó que inclusive me incluí yo. Eso es lo que dice la Escritura. No sabemos. Pablo nos enseña esto. En Romanos capítulo 8, mire, vaya ahí conmigo, Romanos capítulo 8, en el versículo 26, dice de esta manera. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿por qué debemos de procurar orar en el Espíritu? Porque no sabemos pedir. Número 2. El Espíritu Santo, debemos de orar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo sí sabe pedir correctamente. Él es perfecto. Lo acabamos de leer en el versículo 26. Pero mire cómo agrega en el versículo 27 el apóstol. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Wow! Más el que escudriña.
más el que escudriña. ¿Y de quién está hablando? Está hablando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe cómo piensa Dios. El Espíritu Santo conoce las cosas en relación a Dios. El Espíritu Santo está de acuerdo cuando pide, cuando intercede por nosotros, cuando es parte de nuestra búsqueda de Dios, de nuestra oración. Y cuando Él está unido a esta oración nuestra, entonces va a ser nuestra oración efectiva porque Él conoce exactamente la voluntad de Dios. Es más, conoce qué es lo que Dios también está haciendo y obrando en su vida y en la mía. Entonces, por eso es que debemos de involucrar al Espíritu Santo en nuestra oración para orar en el Espíritu, porque Él conoce. Mire, si usted va a algún lugar, a una oficina, tiene que hacer unos papeleos y usted no conoce a nadie y usted sabe que eso se puede demorar y usted ni siquiera está seguro cómo hacer, qué hojas llenar, cuáles son las oficinas exactas donde debe de ir. Usted va a llegar con mucha incertidumbre y usted puede ir a un extremo del edificio, al otro extremo, lo pueden mandar aquí, allá, nada seguro. Pero si usted cuando llega a esas oficinas y usted encuentra a alguien que trabaja ahí y que sabe cómo se manejan las cosas y sabe el lugar exacto donde usted debe de estar y sabe dónde las hojas, los formularios que debe llenar, sabe con quién usted debe hablar exactamente, inclusive le aconseja y de decirle, mira, hazlo de esta manera porque así te va a ayudar cuando lo presentes así, no lo haga de esta otra manera. ¿Usted qué haría? Usted diría, no, yo lo voy a hacer a mi manera. No, si usted sabe de que esa persona va a ser clave, va a ser para usted poder obtener y llegar a recibir los beneficios, e inclusive aún mayores de lo que usted estaba pensando a recibir. Estoy seguro de que usted aceptaría esa invitación. Estoy seguro de que usted iría y lo usaría y le pediría que le ayudara. Pues bueno, pensemos de la misma manera en relación al Espíritu Santo. Él es el que conoce la mente de Cristo. Él es el que conoce todo lo de Dios. Y Él está diciendo, ven, aquí estoy, yo me voy a hacer contigo, voy a ser partícipe contigo. Dame una oportunidad para clamar y yo voy a orar y ora en el Espíritu. Ese es el siguiente punto. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. El versículo 11. Porque ¿quién de los hombres, repito, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¡Wow! Para mí ese versículo es maravilloso. ¡Wow! Él conoce, el Espíritu Santo conoce. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué pasó? Está haciendo mucha pausa. Hermano, es que yo le estoy dando oportunidad de que usted medite, pueda lograr a comprender lo que estoy compartiendo con usted el día de hoy. Acójase a esto, entendamos esto. Pablo dice, el Espíritu Santo conoce la mente de Cristo. Sabe las cosas de Cristo, sabe las intenciones, los buenos deseos. Y viene, después nos dice, y Él quiere pedir por ti. Pero si nos basamos en nada más, en nuestras intenciones, en nuestra desesperación para llegar a pedir a Dios, para orar en Él, y no involucramos al Espíritu Santo, probablemente nuestra oración no va a ser efectiva. En muchas ocasiones
Y yo le he contado una y otra vez, en muchas ocasiones. Yo le he pedido ayuda cuando estoy en momentos así de que, no, cuando tengo que hablar con alguien, cuando me piden, por favor, necesito que nos aconseje, necesito que me diga qué hacer, estamos desesperados. Y yo le digo, sí, vamos a reunirnos. Pero le garantizo una cosa, no le digo que sí porque me considero como que yo sé todo, no. Si me dicen con tiempo o si me dicen en el momento, una de las cosas yo hago una y otra vez. Espíritu Santo, dame qué es lo que tengo que hacer. Enséñame qué es lo que debo de decir. Y comienzo a enviarles y a decirle Espíritu Santo, y comienzo a orar y comienzo. Porque las cosas que están sucediendo con la persona que me está pidiendo el consejo, que me está pidiendo guianza, no quiero dárselas basadas en mí. Que sea lo que lo que Dios está haciendo y obrando venga a ser el cumplimiento en Él. Y el Espíritu Santo no se enoja en vernos una y otra vez y al pedirle, ven, sé parte de este tiempo, ayúdame. Oh, una y otra vez yo voy delante de Dios y le digo, Espíritu Santo, no tengo palabras, no sé ni dónde comenzar. No sé qué decir, pero ven. Ven, intercede por mí, ven. Quiero orar en el Espíritu, intercede. Conectándome contigo y en esta situación, en este aspecto. Y dejo que entonces que el Espíritu Santo comience a fluir. Permítame presentarles un ejemplo. Y usted dirá, pero este ejemplo, ¿cómo lo vamos a ver en el Espíritu? Permítame conectarles un ejemplo de qué es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la conexión, porque este ejemplo está en el Antiguo Testamento. Este ejemplo tiene que ver con la oración de Jabes. Y no estoy explicando de qué él oró en el Espíritu. Estoy haciendo la conexión de que Jabes oró conforme a la voluntad de Dios, y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros oramos en el Espíritu. Pide conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe que nosotros conocemos a Jabes? Conocemos a Jabes no por quien era Jabes, sino por la oración que él hizo. De lo contrario, Jabes tal vez se hubiera perdido dentro de todos los demás nombres de la genealogía que se mencionan en el mismo capítulo de Primera de Crónicas. Probablemente no nos hubiera llamado la atención. Porque así como su nombre se estaban repitiendo una y otra vez, los nombres de quienes fueron sus antepasados y quienes siguieron después de Jabes. Lo que hizo la diferencia y lo que resalta a Jabes por encima de los demás de su generación en relación a la descendencia, en relación a los demás nombres, es la oración que hizo. Y la oración que hizo no fue una oración de que vale más, Señor, que lo haga. No. Fue una oración, sí, para pedir bendición, pero conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros, al orar, el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos, entonces, a orar también de esta manera. Orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Vamos a orar. Yo les dejo estos pequeños pensamientos, estas escrituras.
Y también pido que el Espíritu Santo sea mostrándonos más al respecto. Allí en su sitio de oración. Ahí mientras usted dedica su tiempo para orar en la presencia de Dios. Ahí mientras estamos orando, sé que el ministerio de damas va a comenzar también un tiempo de oración en la madrugada. Las felicito. Adelante. Los caballeros nos estamos gozando del martes a viernes, 5:30 a 6:30 de la mañana, orando delante de Dios. Pero oremos en el Espíritu. Que nuestra oración esté involucrado el Espíritu Santo. Padre Celestial, te doy gracias en este momento por la oportunidad que me has dado de llegar hasta los hogares de mis hermanos. Yo te pido de que esta pequeña meditación, este pequeño estudio, nos lleve a tener más hambre de ti, a saberte, a conocerte mejor, a buscarte, Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo acerca de que iba a enviar el Espíritu Santo, enseñó de que el Espíritu Santo nos iba a llevar a la verdad, nos iba a guiar por el camino. Esto implica la oración, Señor. Ayúdanos a desarrollar una vida eficaz de oración, una vida gloriosa en la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y agradecimiento en el Espíritu. Y que así nos lleve, Señor, día tras día, no importando la circunstancia o la adversidad que atravesemos, nos lleves a bendiciones gloriosas, espirituales, y que así podamos también crecer y que tus propósitos vengan a ser cumplidos en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios me los bendiga. Invitemos al Espíritu Santo. Hagamos parte de nuestra vida de oración, orando en el Espíritu. Hasta la próxima. Te invitamos a que sintonices la programación De todo un poco. Es el programa del Centro Cristiano Hispano. Cada semana, miércoles y jueves, a las 4 de la tarde, a través de Génesis Radio 680 y 92.9 FM. De todo De todo un poco. No te lo pierdas.